Bueno, doy gracias a Dios por poder estar de nuevo aquí. Han sido 12 días, llegamos el lunes pasado y nada, fue llegar y al día siguiente a urgencias. Tengo un dolor en el pie que me ha dejado allí postrado, pero bueno, también ha sido un tiempo para poder meditar y un poco en el viaje. El viaje ha sido, hemos estado dentro de un programa de Inserso, que es para jóvenes, están los jóvenes y luego está el Inserso. Ha sido un viaje muy bien, estuvimos en Lanzarote y bueno, y vi cosas que yo quisiera compartir. Gracias a eso me di cuenta de cosas que sin quererlas, sin buscarlas, se han incorporado en nuestras vidas como iglesia y que nosotros vamos viviendo en el día a día, vamos caminando en el día a día y no las percibes, no te das cuenta, pero luego allí sí. Nosotros llegamos y bueno, conocimos a un grupo de 4 personas y el Señor nos permitió, nos lo trajo porque llegábamos, estábamos nosotros, ella, mi esposa y yo solos y 2 matrimonios de Extremadura se acercan a nosotros, y ya estuvimos todos los días allí con ellos. Sí, fue un tiempo en el que poder compartir, en el que poder testificar y darme cuenta también de que sin buscarlo hubo algo que pasó y que nos extrañábamos, no sabíamos qué es lo que pasaba, pero las personas sin conocernos se acercaban a nosotros y decían que veían en nosotros algo especial. Cuando llegamos el primer día y entramos en el comedor, aquello estaba lleno y había una de las mujeres que estaban sirviendo, se acercó a nosotros y dices: ¡ay, qué bueno, qué frescura traéis! Nos quedamos sorprendidos y al final, claro, a mí me venían, luego yo pensaba, dice la Biblia que somos olor fragante, somos luz, y eso es aunque tú no quieras, aunque tú no te lo propongas. Eres la iglesia del Señor, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, y Dios es el que a través de su Espíritu Santo testifica de una manera o de otra de que tú eres alguien especial. Éramos Vicky y yo, ni ella ni yo somos especiales, somos como vosotros, pero hay algo que mostraba, que llamaba la atención, y veíamos como la gente se acercaba a nosotros para poder hablar y luego me di cuenta de otra cosa que es de lo que yo quiero compartir. Y es un poco lo que vemos ahí. ¿Qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? Diferente. Hay mucha gente, hay alguien que resalta, pero vemos algo que marcó Mark Twain. Cuando encuentres que estás del lado de la mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar. A mí me mostró que somos olor fragante, somos alguien que sin merecerlo y sin proponerlo somos atrayentes, pero somos alguien y somos la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor va a contracorriente. Nos dábamos cuenta que la corriente que llevaba las personas dentro de sus acciones, buenas personas, pero totalmente contracorriente a lo que es el Evangelio. A contracorriente.
hemos sido creados seres relacionales, nos vamos a relacionar. Sin tú querer, vas a estar rodeado de gente en tu casa, en la empresa, en tu trabajo, donde tú estés, vas a estar rodeado de personas. Y vas a tenerte que relacionar con esas personas. Vas a tener que vivir con ellas, vas a tener que trabajar con ellas, vas a tener que comunicar con ellas. Y siempre nos vamos a encontrar, o la mayoría de veces, y es algo que yo no solamente he visto en el viaje, pero nosotros nos solemos sentar a comer y hay otras personas, o en casa con nuestros hijos o con nuestros nietos, y vemos que su manera de pensar, su manera de ser es totalmente contraria a la manera de pensar nuestra, porque vivimos en una sociedad que de un tiempo para acá ha ido ninguneando, deslegitimando los valores del reino, los valores de Dios. Ya se normaliza una serie de actitudes, de situaciones que a nosotros nos choca, y vemos la manera en que vivimos. Hablamos cosas diferentes, pensamos cosas diferentes, y se cumplen cosas tales como que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y hay cosas que son malas, que están normalizadas, y cosas que son buenas pero no son progresistas. Por lo tanto, al no ser progresistas, hay que quitar. Y nos vamos a encontrar con esa situación. Vivimos en un mundo corrupto, pero no porque lo diga yo, porque lo podemos ver a ojos de la palabra de Dios, pero también porque lo dice la palabra de Dios. Los valores del reino están deslegitimados. El buenismo, ¿sabéis lo que es el buenismo? Se define buenismo como la actitud de quien ante los conflictos o las situaciones, o las acciones o las actitudes, rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia. Eso es el buenismo. Queremos quedar bien con todos. Huimos del menosprecio, huimos de la crítica. Y al final, pues para no pelearnos, o para que no se nos critique, o para que no se enfaden con nosotros, pues entramos en una actitud de minimizar aquellas cosas que sabemos que no están bien. Confundimos el buenismo con la benevolencia de quienes buscan evitar enfrentamientos a base de diálogo y tolerancia. Y la palabra de Dios dice que no solo se corrige con palabras, porque podrá entender, pero no hará caso. Eso es Proverbios 29-19. Pero hoy vivimos en una sociedad donde se ha querido permitir todo. Todo está permitido con el único propósito de que tú seas feliz. Si tú eres feliz, haz lo que te dé la gana. Y entonces vemos que todo está basado en el diálogo. Y el diálogo no es malo, pero el peligro es en ese diálogo, en ese querer hacer razonar a la otra persona y no posicionarnos en cuanto a decir, esto yo creo que no es así. Los valores del reino, hermanos, no son relativos, son absolutos. Ser buenista, o sea, practicar el buenismo, está de moda, especialmente entre nuestros políticos, pero también en las familias. Desgraciadamente yo he visto
padres que ante actitudes que necesitan disciplina, lo único que establecen es diálogo, hacerles razonar que lo que hacen no está bien. Eso es buenismo. Y la Biblia dice que del cuello del niño está colgada la necedad, y la vara la apartará de ella. Pero yo lo vi ya cuando se quiso en el año 2008 quitar algo importante que se llama disciplina. Y han demonizado la disciplina. Disciplinar a alguien, eso es retrógrado, no es progresista. Y el buenismo ha entrado, vemos a los políticos hablar de buenismo. Se sientan, dialogan, hacen entender, y cuando tú miras lo que están tratando, te tiras las manos a la cabeza, porque tachar de progresismo el cambio de sexo, la decisión del cambio de sexo de un niño de 14, 15 años o de una niña de 14, 15 años, y quererlo razonar y que nos lo presenten como bueno, perdonadme, pero no tengo por dónde justificarlo. Pero eso es lo que hay. Pero no solamente entra dentro de la política, sino que entra dentro de las familias, porque ya no hay ese sentarse y ejercer una actuación de disciplina ante algo que no está bien hecho. ¿No veis? Yo tuve entrevistas con educadores en los que me decían que a los niños no había que disciplinarles, que ellos poco a poco progresarían y irían dándose cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Y ya se está viendo, y veremos cómo se irá acentuando el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Ya vemos niños con 14, 15 años que se han vuelto tiranos porque se ha querido ser buenos con ellos. Cuando la Biblia nos enseña que Dios a quien ama disciplina, y que la disciplina se escribe con V de vara, porque si no disciplinas no existe la corrección. Y si el niño, tanto físico como espiritual, crece sin disciplina, lo que vamos a tener es un árbol torcido, difícilmente corregible. El buenismo es como una religión que ha calado en una sociedad que cada vez es más ingenua. Y quieren hacer de la bondad una estrategia que tiene como único objetivo ganarse el reconocimiento de los demás y el evitar ser aborrecidos. La confrontación. Ser buenista es ser políticamente correcto. Es cumplir el dictado del sistema. Lo de menos dentro del buenismo es el orden moral que fundamenta la vida de las personas. No existen valores morales ya. Pero sin embargo todo es bueno. Haz lo que quieras, haz lo que desees, porque lo más importante es que tú seas feliz. Casi 2000 años antes de Mark Twain, casi 2000 años antes, hubo alguien que dijo algo muy parecido a lo que hemos dicho, a lo que dijo Mark Twain, lo recuerdo. Mark Twain dijo: cuando encuentres que estás del lado de la mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar. Y casi 2000 años antes, Jesús, que no es buenista, pero es bueno, muy bueno, nos dejó dicho lo siguiente: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y el mismo Jesús, en el Evangelio de Juan,
escribe lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero yo ya no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a ponernos en pie. Quisiera que orésemos. Señor y Padre, primeramente gracias por tu presencia, gracias por la certeza de que tú estás en medio nuestro, Señor. Ahora quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome las palabras, las lleve a las mentes, a los corazones y las revele, Señor. Padre, aparta todas aquellas cosas que vengan de la carne, de la sangre, y haz tu obra en medio de tu pueblo, Señor. Toma tu palabra y llévala, Señor. Haznosla entender, haznosla aceptar, danos tu gracia para aceptarla. Grábala en nuestro corazón, que se haga carne en medio de nosotros, para que cuando terminemos con esa decisión de no solamente ser oidores, sino de tomar la decisión de ponerla por práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. La Biblia nos indica que la raza humana se fue alejando más y más de Dios, hasta que el pecado se apoderó del mundo. Y es así hasta ahora. Las cosas no van a ir a mejor. Cuando la Biblia dice que los tiempos serán como los tiempos de Noé y que serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra, es que serán. Y nosotros como iglesia tenemos que estar con un papel de ser atrayentes, pero sobre todo, de ser atrayentes, pero de no ser buenistas, de entender que vamos a ir contracorriente de aquellos pensamientos que quizás esas personas que están a nuestro alrededor piensan de manera diferente. Por eso yo quisiera que hoy recordáramos lo que Jesús ya nos dijo y que le dijo a sus discípulos, pero que es para hoy. Dice: el mundo os aborrece. No le va a gustar lo que vayamos a decir, pero sí tenemos una misión de parte del Señor, y es que aparte de ser atrayentes, aparte de que tú puedas brillar como luz, también tienes que ser un vocero en cuanto a hablar aquellas cosas que son del Señor, y sobre todo aceptar que lo que vayas a decir no guste. Desde el principio, en Génesis 6, nos muestra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es desde el principio. En la caída del hombre entra el pecado, y el pecado se va enseñoreando, y luego la tendencia del ser humano es hacer solamente el mal. Esa es nuestra naturaleza. Es lo que se llama la naturaleza caída. La pregunta es: ¿cómo ser un creyente en tiempos como estos? Hay momentos en la vida en la que te pone en una situación de compromiso de decir: ¿qué hago? ¿Digo lo que pienso? Pienso que tampoco es eso.
porque Jesús no siempre decía lo que pensaba, pero sí tenemos que pensar lo que vamos a decir. Pero lo que no podemos hacer nunca, hermanos, es a lo que es malo llamarlo bueno, y a lo que es bueno llamarlo malo. Eso no podemos hacer, porque la Biblia nos enseña que eso es así. Para responder a la pregunta de cómo ser creyente en tiempos como estos, yo he pensado y he querido considerar en esta mañana el testimonio de dos hombres que caminaron con Dios en medio del pecado que prevalecía. Ellos fueron Enoc y Noé. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en Génesis 6, del 9 al 12 dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo que los últimos tiempos serán como los de Noé, tenemos que mirar aquí. La tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. ¿Podemos decir que vivimos tiempos así? Entonces la pregunta sería: ¿cómo lograron ellos caminar con Dios en tiempos tan complicados? Ponemos con Noé. Noé, un hombre que tenía su familia en medio de una sociedad llena de violencia, corrupta, en una contracorriente impresionante. Dios se le presenta y le dice que tiene que hacer una. Por si no era complicado, se lo complica más. Pero porque no había llovido nunca. Y vivimos un tiempo en el que tú les hablas de Dios, les hablas de la necesidad de buscar a Dios, les hablas de... Y nos vamos a ver yendo como Noé, trabajando, esforzándose en hacer aquellas cosas que Dios le dijo que hiciese, en medio de una sociedad que no le hacía caso. Pero algo que hizo Noé, y es lo que nos toca a nosotros en estos tiempos, es procurar agradar a Dios. Esfuérzate en agradar a Dios. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La meta de todo creyente debe ser agradar a Dios. Estés donde estés, tengas que tomar la decisión que tengas que tomar, tengas que hablar lo que tengas que hablar, sea en tu trabajo, sea con tus hijos, sea en tu familia, sea en la iglesia, busca que lo que vayas a hacer agrade a Dios. Eso es lo que hizo Noé. Noé se enfocó y Enoc se enfocaron en que todo aquello que ellos iban a hacer tenía que estar enfocado en algo. Lo que estoy haciendo agrada a Dios. Que tu manera de hablar sea la que agrada a Dios. Que tu manera de relacionarte sea la que agrada a Dios. Que la manera en que tú puedas hacer en relación a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, que sea agradable a Dios. Aunque eso te lleve a que seas
para ser, porque no hay bueno ni aun uno. Estamos para ser justos, para que obre la justicia de Dios, para que podamos hacer las cosas tal como Dios quiere que las hagamos. Friedrich Nietzsche dice: a veces la gente no quiere escuchar la verdad, porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. A veces no nos gusta escuchar la verdad. En muchas ocasiones no abrimos la Biblia porque no queremos que ese libro que parece que no hace nada, sin embargo habla, transforma, redarguye, te enfrenta, te traspasa, no queremos escuchar. Y luego estamos esperando que nuestra vida cambie, o que nuestra vida sea plenamente feliz, o que nuestros hijos al final no sean arrastrados por la corriente de este mundo, porque queremos ser más buenos que Dios. A veces la gente no quiere escuchar la verdad, porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Pero sabes, solo conocer la verdad hace libre. Y que las personas sean libres no depende ni de ti ni de mí. Depende de que le digamos la verdad. Porque la verdad es una palabra que en sí tiene vida. Conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Hablemos siempre la verdad, aunque las ilusiones de muchos puedan llegar a ser destruidas, porque es más importante la salvación que todas las ilusiones que las personas quieran tener. Porque eso es lo que Cristo hizo durante su vida terrenal. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y Pablo le dice a la iglesia de Roma: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Una vida que le agrade, que no haga lo que le guste a ella, una vida que no busca lo suyo, una vida que, aunque esté dispuesta a soportar el vituperio, que esté dispuesta a ir contracorriente de todas las ideologías que puedan haber, que pataleen, que se enfaden, que no nos hablen. Dispuestos a agradar al Señor, nos cueste lo que nos cueste. Y eso fue lo que hicieron tanto Enoc como Noé. Y para agradar a Dios y caminar con Él, hay dos cosas que son importantes. La primera es, tenemos que tener una revelación de la voluntad de Dios. Es decir, tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Había Biblia en los tiempos de Noé? No había Biblia. Sin embargo, Noé dice que caminaba con íntima relación con Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, pero no necesitamos conocer, saber las características de la vida que agrada a Dios. Ellos recibieron una revelación. Noé recibe una revelación. Noé caminaba con Dios, tenía su relación íntima con Dios, y ahí llega un momento que Dios se presenta a él y le da una revelación personal con el Señor. Una vida que agrada a Dios en los tiempos en los que vivimos ahora, no se trata tanto que sí de poder tener la Biblia, sino de una relación íntima que puedas recibir, que podamos recibir una revelación personal de Dios para tu vida. ¿En qué tiempos vivimos? ¿Hacia dónde caminamos?
¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Una vida que agrada a Dios tiene que estar basada en una revelación personal, porque si no, podemos llegar a pensar, como la iglesia de la Odisea, que todo estaba bien. Sin embargo, estaba afuera, llamando a la puerta, y dice: y si me abres, entraré. ¿Por qué? Porque habían llegado a un momento en que habían perdido esa relación con el Señor. Creían que todo estaba bien, eran ricos, no tenían necesidad de nada. Sin embargo, espiritualmente eran desgraciados, eran pobres, estaban desnudos y no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque no caemos de golpe. La Biblia dice que nos deslizamos, deslizándose. Esa pereza espiritual de buscar las cosas de Dios, de que no sea yo el que dé por hecho lo que agrada a Dios o lo que no agrada a Dios, sino que yo pueda recibir esa revelación, esa palabra de Dios, para saber cómo tengo que hablar o cómo tengo que actuar. Noé vivió en comunión íntima con Dios, pudo recibir el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Dios le habló. Venía un diluvio, tenía que recibir instrucciones de Dios, no solamente de hacer el arca, sino cómo tenía que hacerla. Se tiró 120 años, esperando. Pero tenía que buscar la fuente de Dios, porque es Dios quien le tenía que decir cómo tenía que hacer un arca para que su vida, la vida de su familia, la vida de su entorno estuviera fuera de esa corrupción que había. ¿Y qué pensamos? ¿Que no necesitamos esa arca? ¿Podemos llegar a pensar que podemos seguir viviendo sin una edificación de un arca protectora? Vidas fundamentadas en oír su voz y obedecer. No es fácil vivir una vida que agrada a Dios, hermanos, no es fácil. La única manera en que podemos hacerlo será viviendo por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué? ¿Qué debemos de creer? Debemos creer que Dios realmente existe. Eso es lo que dice la carta a los hebreos. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro que enfrentamos hoy los evangélicos, la iglesia de Cristo? Ya no los evangélicos. ¿Cuáles son los peligros que enfrenta la iglesia del Señor en el siglo XXI? Es el estar tan ocupados ganándonos la vida y tan entretenidos por las cosas materiales que dejamos de pasar tiempo con Dios. No buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos tan ocupados que de la mucha ocupación viene el sueño, dice Eclesiastés. De la mucha ocupación viene el sueño. Estamos tan ocupados como en la iglesia de la Odisea. Tenían que producir mucho colirio, tenían que producir mucho tejido. Era una iglesia rica, potente. Era ocuparse para poder hacer cada vez más vestidos de lana. Tenían unos materiales impresionantes. Producían un colirio que era bueno para los ojos, pero todo era trabajo natural. Y hoy la iglesia de Cristo está demasiado ocupada en ganarse la vida, muy entretenidos con las cosas materiales, y dejamos lo más importante, que es pasar tiempo con Dios. Decimos creer en Dios, pero vivimos como si Él no existiera, porque no contamos con Él. No caminamos con Dios. No pasamos tiempo con el Señor. Y si no pasamos tiempo con el Señor,
Tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, nos conformaremos a este mundo y viviremos como los demás. O mejor dicho, no mostraremos esa diferencia. Entonces, bueno, eso no me puede pasar. Dios no lo quiera. Pero hay 5 vírgenes que se quedaron sin aceite. Y está dentro de los últimos capítulos de Mateo, donde están mostrando los peligros de una iglesia. Las vírgenes insensatas. Y debemos creer que Dios recompensa a los que le agradan. Damos por hecho que Dios nos bendice. Amén. Sí. Pero aquí dice que es galardonador de los que le buscan. O sea que para recibir la recompensa tenemos que buscar a Dios. Porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué decidieron Enoc y Noé apartarse del mal y caminar con Dios? No era nada fácil hacerlo, ¿eh? Yo me pongo en los pies de Noé y Pero ellos sabían que tenían un Dios que retribuía a sus hijos. Ellos sabían que agradarle le iba a producir beneficio. Porque agradar a Dios da beneficio y nos hace disfrutar de sus promesas. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos, hace estar en paz con Él. ¿Quién es el que va a sujetar tus enemigos? ¿Tú en tus fuerzas? ¿Yo en mis fuerzas? ¿Acaso tengo yo algo que hacer en mis fuerzas contra mis enemigos? ¿Cuántas batallas ganó el pueblo de Israel por su capacidad? Y tenía muchos enemigos, pero Dios peleó la batalla. Por lo tanto, para que nuestros enemigos queden ahí, nuestro trabajo es buscar agradar al Señor. ¿Estamos viviendo por fe? ¿Estamos pasando tiempo con aquel Dios en quien decimos creer? ¿O será la nuestra una fe muerta? Y Dios nos desafía, nos quiere desafiar en esta mañana. Vivimos en un mundo que se ha entregado a los placeres de la carne, que no cree en Dios. Y tenemos un desafío, hermanos. No dejarnos moldear por este mundo. Aprender a vivir por fe. Ver a Dios cómo cumple sus promesas. Pero verlo. Ver que realmente Dios es real. Que existe. El autor de Hebreos dice, es necesario que el que vaya a Dios crea que le hay. Y tú lo lees y dices, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, pero sin embargo a esa iglesia le dice, sí lo crees, pero no acabas de creértelo de verdad. Enoc y Noé sabían del juicio venidero, y la sociedad de hoy ha caído en el desorden y en el caos moral. Los días de Noé fueron terribles y Cristo lo advierte aquí. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿A quién está hablando el Señor?
¿Quién les está haciendo la pregunta? Son sus discípulos. Y está hablando de un vivir, no únicamente en saber, no sé, todos queremos saber cuándo vendrá el Señor, ¿verdad? Pero ¿para qué quieres que venga el Señor? ¿O por qué te gustaría saber cuándo viene el Señor? ¿Para vivir como te dé la gana y 2 días antes ponerte a hacer las cosas que Dios quiere que hagas? Pero sin embargo, este es el propósito de lo que le está preguntando. ¿Por qué? Nadie quiere pasar la eternidad fuera del cielo. Todos queremos vivir al cielo. Pero ¿cuánto nos cuesta vivir como si hoy muriéramos? Si supiéramos que Cristo viniese mañana, estaríamos desde ahora mismo a los pies del Señor, viviendo como Noé. Pero Noé vivía en íntima relación con Dios, sin que él supiese cuándo iba a caer la primera gota. Pero es que el aviso de Jesús es: los últimos tiempos será así, vendrá como ladrón en la noche. No hay aviso. Puede ser hoy. Cada día tenemos que vivir agradando a Dios, pero por amor, no por miedo. Porque si amásemos a Dios, viviríamos con íntima relación con Dios, pero no por miedo. Al final hay algo que es una realidad y que solamente oramos o vamos a buscar a Dios cuando las cosas nos vienen torcidas. Enoc y Noé caminaron con Dios, procuraron agradarle, porque sabían algo muy importante. Sabían que había un juicio. Acerca de estos también profetizó Enoc, que fue el 7º patriarca después de Adán, cuando dijo: mirad, el Señor viene con sus miríadas de santos para hacer juicio contra todos y condenar a todos los impíos por todas las malas obras que infielmente han cometido y por todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado contra él. Aquí se describe el juicio divino como universal. Y está anunciando la suerte terrible reservada a los impíos en el gran día del Señor. Santas miríadas, ¿sabes lo que son las santas miríadas? Es la venida del Señor rodeado de sus ángeles. Esas son las miríadas. Entonces todo será conocido y retribuido, no solo las obras impuras, sino también las palabras ultrajantes contra Dios. Y Enoc vivió a la luz de ese conocimiento y procuró agradar a Dios, no solo por temor, sino por amor y por prudencia. Caminó con Dios porque sabía que sin Él no podría resistir el juicio. He escuchado aquí en esta mañana, mientras alabábamos al Señor, que venían tiempos difíciles. Y llevo escuchándolo no sé ni el tiempo. ¿Amén? Pero vivimos eso así. Vivimos en esa vela, en ese estar velando, en esa realidad de que Cristo viene pronto y que viene por su iglesia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. La advertencia de Cristo es que vendrán tiempos difíciles, pero creo que ya están, donde la maldad se multiplicará cada día más, cada día más, y el amor de muchos se enfriará. Cuando yo leo el amor de muchos se enfriará, me viene a la mente ese buenismo, ese no hablar por amor, no decir las cosas tal como son, a una costa del enfrentamiento, a una costa de que te enfades conmigo porque te amo, porque no me eres indiferente. El amor de muchos se enfriará cuando tengo una persona delante que sé que no tiene a Cristo y le puedo mirar sabiendo que si hoy muere se va al infierno. Se enfría el amor cuando la actitud hacia los demás es indolente. Pero es que esta profecía es para su iglesia. La maldad que hay en nosotros tenderá a multiplicarse, tenderá a aumentar. No es que somos buenos, tenemos que luchar para que nuestra carne mengue. Tenemos que luchar cada día para que realmente no pueda vencer esa naturaleza que tiende a apartarse del Señor. Y este mensaje no fue para satisfacer la curiosidad de los discípulos. Ellos le estaban preguntando cuándo pasarían estas cosas, y Dios les contesta, y luego les está, a través de 2 capítulos, no les está contestando para satisfacer su curiosidad, sino que la respuesta es para que se mantengan en guardia y que estén preparados. Velad y orad. No es, a veces estamos nosotros más pendientes de si vendrá hoy, mañana, o estamos buscando las figuras apocalípticas de los 2 testigos, de la bestia, del número, y el Señor, no es tiempo de saber cuándo vendrá, porque no lo sabe nadie. Es tiempo de que veléis y que os preparéis, porque vienen maldades. ¿Perseverar hasta el fin de qué? El que persevera hasta el fin será salvo. Hasta el fin de la persecución. Este versículo se podría parafrasear de la siguiente manera: el que a pesar de todos estos disturbios y persecuciones permanece fiel a Cristo, verá su gloria. Porque el verdadero cristiano es aquel que en tiempos de persecución permanece fiel a su fe y obediente a los mandatos de Dios. Es quien decide ir contra corriente. Como este hombre. Oyendo estas cosas se enfurecieron tanto contra Esteban que hasta le rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arrojaron en masa sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon. Los acusadores pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Le iban a apedrear. Sabía que le querían matar. Y él no dejó de hablar la verdad, aun a pesar de. Pero fíjate, Esteban, y que es la actitud que debemos tener en estos tiempos y siempre, lleno del Espíritu, puesta su mirada en las cosas de arriba, puestos sus ojos en Jesús,
orando a Dios y orando por sus enemigos. Esa es la actitud que tenemos que tener en estos tiempos y siempre. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así. No como la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a disciplina. Y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Esa es una manera de correr. Pero me llama la atención, golpeo mi cuerpo y lo someto a disciplina. ¿Tenemos nuestro cuerpo sometido a la disciplina del Señor? ¿Lo hago obedecer? ¿Lo obligo a obedecer? ¿O solamente obedezco si lo siento? Porque aquí Pablo dice, no, tengo que someter mi cuerpo a la disciplina. Tengo que someter mi cuerpo a lo que dice la palabra de Dios. Tengo que disciplinar mi cuerpo a obedecer aquello que Dios dice. Y esa es la manera. Y Pablo, para terminar, dice, tened pues cuidado de vuestra manera de vivir. Ya no viváis como necios, sino como sabios. Y aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Al contrario, tratad de entender cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno. Llenaos más bien del Espíritu. ¿Sabéis una realidad? Que el día malo viene. Está. Y vendrá. Y aquí lo que Pablo le dice a la Iglesia, y el Espíritu Santo nos quiere recordar hoy, que tengamos cuidado de nuestra manera de vivir. Y que ya no vivamos como necios, sino como sabios. Y que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Ambos hombres caminaron con Dios. ¿Cuál fue su recompensa? Noé se salvó a sí mismo y salvó a su familia. Para Enoc la recompensa aún fue mayor. Simplemente desapareció, el Señor se lo llevó. Nosotros quizás queremos, y no quizás estamos aquí. Pero aún así, Dios puede llevarnos a un lugar donde podamos soportar. Dios puede llevarnos a un lugar donde podamos hacer aquello que para nosotros es imposible. Dios puede llevarnos a un lugar donde podremos conseguir estar llenos de Él. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo viviremos nosotros? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir mantenerte fiel a Dios? ¿Quieres vivir en estos tiempos difíciles hablando la verdad? ¿Quieres vivir enfrentándote aún sin gustarnos a que no estemos de moda y que nos miren de una manera extraña? ¿Quieres ser un creyente que camine con Dios? ¿Quieres ser un creyente que le agrade a Dios en todo? ¿Quieres ser un creyente que viva por fe? Sea la decisión que tomes, dísela al Señor en esta mañana. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar con una alabanza que se titula Acércame a ti. No sé dónde estabas con el Señor cuando llegaste. No sé cuál es tu situación. No sé. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra situación. Pero fíjate qué bonita, dice, acércame a ti y no me dejes ir.
Y yo quisiera invitarte que en esta mañana tú pudieras decirle al Señor, acércame a ti, pero no solamente acércame a ti, sino aférrame de tal manera que no me pueda ir, que pueda vivir como vivía Noé. Dice, anhelo más de ti. Guíame, Señor, siempre hacia ti. Yo te invitaría que ahí donde estás, tú cerraste tus ojos y que hicieras como Esteban. Esteban dice que puso sus ojos en el Señor, fijó su mirada en las cosas de arriba, oró, y que en esta mañana tú le puedas decir al Señor, abre tus cielos para mí, Señor, y derrama de tu Espíritu en mí. Acércame a ti, que yo me aferre a ti y no me dejes ir. Alaba al Señor, adórale, decláralo.